Qué bendición. Quiero que me acompañe al libro de Ezequiel, capítulo 19, verso 10. Y quiero, más que predicar, ahondar sobre una pregunta. Y la pregunta es: ¿cómo estás, mamá? Porque muchas veces les preguntan a ustedes: ¿cómo estás, mamá? Pero una mamá, todos los días, si no lo pregunta, pero se pregunta a sí misma: ¿cómo estará mi hijo? Y como ellas tienen más de un hijo, algunas, pues ¿qué cree? Se preguntan cómo está por cada uno de sus hijos. Pero los hijos, aun cuando seamos varios, seguro estoy, y usted no me deja mentir, que no siempre nos hemos preguntado durante el transcurso del día: ¿cómo estás, mamá? Y menos nos hemos tomado el tiempo para hacer una llamada telefónica o enviarle un mensaje de texto preguntándole: ¿cómo estás, mamá? Por eso este día quiero que ahondemos sobre esa pregunta: ¿cómo estás, mamá? Y quiero leer el capítulo 19 del libro de Ezequiel, cosa que quizás para algunos se les hará, bueno, va a hablar de las mamás. Y en el libro de Ezequiel, sí, porque tradicionalmente el Día de las Madres escuchamos mucho de Proverbios 31, y vaya que es un lindo escrito que Salomón saca a reducir sobre la cantidad de virtudes que toda madre debería de tener. Pero vamos a ver qué nos dice Dios también a través del profeta Ezequiel en este capítulo 19 y en su versículo 10. Y luego estaré dando quizás un trasfondo generalizado del contexto de esta palabra para poderlo entender aún mejor y poder ir entendiendo el resto del pensamiento. Ezequiel 19:10, la escritura dice de la siguiente manera: tu madre fue como una vid en medio de la viña, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. A causa de estar plantada cerca de las aguas, provocó que esta vid se mantuviera, diga conmigo, echando vástagos y dando fruto. ¿Qué hacía esta vid? Daba frutos y nuevos renuevos. ¿Por qué? Porque estaba cerca de la fuente. Eso es lo que pasa con aquellas mujeres que están conectadas con Dios. Siempre estarán dando fruto, siempre tendrán renuevos. En otras palabras, en ti siempre habrá referencia de vida y palabras que bendicen porque estás conectada a la fuente. Leí hace un tiempo atrás un chiste, por decirlo, un cuento hebreo que decía: como Dios no puede estar en todo lugar, eligió una mamá para estar junto a nosotros. Porque pueda que el ser humano nace y en la medida que se va independizando, ya no necesite que mamá le lleve tomado de la mano como cuando se es niño. Pero el corazón de una madre nunca se apartará de su hijo. Pueda que el hijo se vaya lejos, pero el corazón de una madre siempre tendrá un lugar para él. En este capítulo 19 de Ezequiel encontramos enseñanzas maravillosas, y hoy, como no es un día más en el calendario, sino que es un día muy especial, diga conmigo, es un día especial. Sí, es una oportunidad para detenernos y reconocer que Dios en su bondad nos ha bendecido tanto y nos ha provisto aún más de lo necesario, nos ha protegido cuando hemos estado en peligro. Y el amor de Dios ha sido tal que desde que nosotros nacimos designó un ser tan especial y único, por cierto, y seguramente no hay otro como Él, para que estuviese a nuestro lado, para que nos cuidara, para que nos amara, y me refiero a mamá. Nadie seguramente nos ama acá en la tierra como nos ama mamá. Y no hace falta preguntarle, sus gestos lo demuestran día con día, momento a momento. Por eso y por mucho más creo que este día
es menester de que nos tomemos el tiempo para reflexionar, para meditar, para honrar a mamá y poder decirle: gracias, mamá. Gracias por cada lágrima que en lo secreto has derramado por tus hijos. Gracias por cada noche que te has mantenido en vela pensando cómo estará mi hijo. Por cada oración silenciosa. Gracias por amar incluso cuando muchas veces nuestro comportamiento no es el mejor. Gracias por ser ejemplo, por ser ese refugio en días de tormenta. Gracias por ser consuelo en esos días tristes, por ser la fortaleza cuando nos sentimos agotados y por ser fuente de amor inagotable. Este día, como iglesia, queremos tomarnos un espacio dentro del tiempo mismo para honrarles y para poderles decir cuán importante y cuán valiosas son ustedes, no solamente para la iglesia o para la familia, sino para la sociedad en general, porque ustedes son más que una figura en el hogar. Ustedes son el corazón del hogar mismo. Ustedes han sembrado principios de vida en sus familias y se han convertido en un modelo de fe. Han dado fruto aún en medio de las limitaciones y el cansancio mismo. Las pruebas no las han limitado. Se han mantenido firmes como una roca a pesar de las adversidades. En estos capítulos 19 y 20 del libro de Ezequiel particularmente, nosotros encontramos cómo Dios a través del profeta Ezequiel está hablando a la nación de Israel y particularmente al liderazgo de la nación. Es a ellos quien está dirigido estos dos capítulos. Pero particularmente en el capítulo 19, el Señor emplea dos parábolas para explicar que a pesar del gran potencial que había en ellos como liderazgo, habían perdido muchas bendiciones de Dios debido a su necedad. ¿Debido a qué? Se pierden las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y esto fue lo que me obligó a pensar y hacer una pausa y meditar como sociedad, como familia, como hijos incluso, de cuántas bendiciones nos hemos perdido por no aplicar los principios establecidos por Dios a través de su palabra. Y parte de estos principios tiene que ver con precisamente honrar a mamá. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado de cuántas bendiciones yo me he estado perdiendo por ignorar los principios que Dios a través de su palabra nos enseña? En el libro de Éxodo capítulo 20, el Señor establece los 10 mandamientos y dentro de ellos el principio de honrar a papá y a mamá. En el capítulo 23, verso 22 del libro de Proverbios, hay un pasaje que cuando yo lo leí me acordé de una experiencia que vi. No me la contaron. Cuando yo estaba estudiando bachillerato en mi país natal, recuerdo que en la zona oriental, en uno de los departamentos más pobres del país, por cierto, habían comunidades donde las personas, hoy por hoy incluso, en algunas zonas de ese departamento, el salario que la gente devenga por el día jornal son de entre 3 y 5 dólares aún en este tiempo. Imagínense ya en los años 80, a finales. Cuando yo estaba estudiando, recuerdo que hubo un día de las madres, por cierto. Y usted sabe cómo los centros escolares hacen algunos eventos para poder estimular el trabajo de una madre. La finalidad es buena, honrar a mamá. Pero recuerdo de esta señora, muy humilde, por cierto. Su calzado no era el más elegante, por cierto, era lo que nosotros conocemos coloquialmente como chanclas, sandalias. Es una expresión mucho más elegante para referirse a este calzado que no es de piel, sino de hule, una especie de plástico procesado y que sirve por su resistencia, pero que no deja de ser incómodo. Pues esta madre, recuerdo, era lo que vestía como calzado y un delantal para cubrir lo deteriorado también de su vestido. Mientras los compañeros hablábamos y presentábamos la mamá el uno con el otro, este compañero
no se sintió con el suficiente valor de poder presentar a su mamá. Yo me pregunto, ¿cómo se siente una madre cuando ese es el comportamiento de un hijo? Y parece que Salomón entendió y visualizó esto muchísimo tiempo atrás. Y yo quiero que abra su Biblia en el capítulo 23 del libro de Proverbios. Y veamos lo que Salomón está viendo y que de alguna forma son cosas que todavía suelen suceder en nuestros días. Salomón hablando sobre esas cosas incomprensibles de un seno familiar y mejor dicho, clarificando y poniendo claro algunos principios que socialmente ahora damos por sentado y creemos que así son. Salomón mucho tiempo atrás nos dice, las cosas no son como son, las cosas son tal cual Dios las estableció. Porque socialmente usted y yo hoy escuchamos decires como, padre no es el que engendra, sino el que, ya ve que somos pocos y nos conocemos mucho. Es que son decires, proverbios populares, pero que no precisamente son ciertos. Fije sus ojos por favor en el versículo 22 de este capítulo 23 de Proverbios. ¿Qué dice la palabra? ¿A quién debemos de oír? Pero, ¿quién es ese padre? No el que te crió, ¿verdad? Pero luego, ¿qué dice Salomón? Cuando yo leí este pasaje me acordé de esa historia de la cual les relaté, que no me la contaron, sino que la vi. Y ahora, mientras meditaba en esto, pregunté, ¿cuántas bendiciones nos hemos perdido por no poner en práctica los principios que Dios a través de la palabra nos enseña? Porque honrar a mamá, en este caso, la Biblia establece que hay doble bendición. Es un mandamiento con doble promesa, el honrar a los padres. Y qué bueno que socialmente se toma un día en el año, más deberían de ser, por cierto, porque los días que una madre invierte en la vida de un hijo es desde que éste nace hasta el día que ella se va. He tenido la oportunidad de poder estar en el momento cuando las personas tienen que partir, y especialmente aquellas que han tenido la bendición de poder hablar todavía en sus últimos momentos. Me he dado cuenta que una de sus preocupaciones en el momento de partir es la familia, precisamente. Y dan instrucciones pensando que esto les vaya bien en la vida. Por eso que creo que una madre, su compromiso empieza desde el día que el niño nace hasta el día que ella se va. Para ella no hay días feriados, para ella no hay vacaciones, para ella no hay momentos especiales, excepto el saber que su hijo está bien. Por eso cuando pensamos en la palabra, Dios nos dice que debemos de honrar a mamá. Nos obliga a pensar qué es honra en sí, cómo yo puedo honrar a mamá, qué significa honrar a mamá. Honrar no es solo obedecer, honrar también es agradecer, es valorar. Honrar a mamá significa reconocer el precio y el sacrificio y todo lo que ella ha hecho por sus hijos. Honrar a mamá es cuidar de ella cuando con el paso de los años sus fuerzas físicas ya no son las mismas. Cuando las dolencias aparecen, cuidar de ellas es honrarle también. Estar pendiente de sus necesidades y solventarlas en la medida que nos sea posible es honrar también a mamá. Honrar a mamá es expresar nuestro amor a través de una caricia, a través de un te quiero. Las mamás son seres tan especiales que ellas no piden mucho de sus hijos, excepto asegurarse que sus hijos están bien, ellas son felices. Por eso bendecimos a Dios por la vida de todas las mamás y de las mujeres en general. ¿Por qué? Porque ustedes son seres maravillosos en los cuales Dios pensó para una asignación específica, porque una madre ama tanto a sus hijos como nadie. Vea, no hay día que una madre no piense en sus hijos.
No hay día que una madre no eleve una oración en favor de sus hijos. Y la pregunta del inicio fue, usted y yo, ¿cuántas veces pensamos en mamá durante el día? Y la pregunta obligada es, nos hemos preguntado cómo está ella. Por eso la pregunta y el pensamiento es, ¿cómo estás, mamá? Pero para poder contestarnos esto, seguramente tenemos que pensar en la vida cotidiana. Y usted y yo tenemos que estar de acuerdo en que muchas veces mamá puede estar cansada, pero no deja su compromiso, no deja su obligación, su responsabilidad. Y es por eso que, aun cuando mamá esté cansada, nos sigue enseñando cosas tan importantísimas. Y hay un pasaje en la Biblia, Jueces capítulo 8, verso 4. Si usted lo tiene, por favor, quiero que lo vea, porque hay algo aquí que quiero resaltar. Que aun cuando no está hablando de la mamá meramente, pero hay características de la vida cotidiana de una mamá que no podemos ejemplizarla mejor que pensando en esta historia. Estamos hablando de la historia de Gedeón, capítulo 8, verso 4. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando Gedeón vino al Jordán y pasó él con sus 300 hombres, ¿cómo iba Gedeón y su gente? ¿Cómo iban? Cansados. Más todavía en su asignación. Dice la parte final de este versículo, ¿cómo iba Gedeón y su gente? Cansados, pero enfocados. Cansados, pero trabajando. Cansados, pero haciendo lo que tenía que hacer. Muchas mamás, hoy por hoy, puede que se sientan cansadas por la rutina del día a día. Y es por eso que a mí me llama tanto la atención este pasaje, porque no se puede ilustrar mejor la vida de una mamá en su vida cotidiana que la parte final de esta historia. Que pueda que estén cansados, pero están trabajando. Pueda que estén cansadas, pero siguen haciendo lo que tienen que hacer. Es la primera que se levanta y la última que se acuesta. Llegó de su trabajo después de cumplir con toda una responsabilidad y llega a casa no a acostarse, sino a hacer los quehaceres del hogar. Y yo no dudo que físicamente no pueda estar cansada, pero es que para ella el compromiso y la responsabilidad está por encima del sentimiento. Por eso Dios te bendiga, mamá, por nunca darte por vencida, por siempre estar allí, por siempre proveer, por siempre tener esa palabra que tu hijo necesita, que tu esposo necesita. Por eso este día te bendecimos y le pedimos al Dios de la gloria que te fortalezca, que te ayude y que te dé nuevas fuerzas cuando te sientes estar cansada. Muchas se sienten cansadas de bregar con una realidad incómoda al tener un esposo incomprensible e inconverso y que no deja de ser una molestia. Pero a pesar de, siguen creyendo que Dios lo puede cambiar. Cansadas de tratar con el comportamiento y la rebeldía de un hijo que promete y promete, pero nunca dice lo que promete. Pero la mamá se aferra a la promesa que Dios le dijo que un día lo va a cambiar. Cansadas, pero siguen pegadas a su asignación, siguen pendientes del cuidado de sus hijos. Están cansadas, pero siguen pendientes de que sus hijos hagan las tareas a tiempo, de tener todo lo que sus hijos necesitan para ir a la escuela. Cansadas, pero siguen trabajando en el hacer del hogar. Por eso este día oramos para que Dios te bendiga y te fortalezca, porque eres, como decía, la primera en levantarte y la última en acostarte. Sales del trabajo, pasas por la tienda pensando en los que están en casa y llegas y sigues en la faena. Por eso es imposible no preguntarte ¿cómo estás? Número 2, en la vida cotidiana, en el ir y venir de la vida y con todas las obligaciones y lo que la vida consigo trae, muchas mamás hoy por hoy tristemente se encuentran heridas. Vean lo que el Señor a través de la palabra nos dice, Proverbios capítulo 4, verso 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque yo tengo una pregunta, y es que, mamá, usted que está acá, usted cuida el corazón de todos en casa, pero ¿quién cuida el suyo?
Usted cuida el corazón de todos, pero ¿quién cuida el suyo? Sabemos que a veces el corazón de mamá puede herirse por la indiferencia de los hijos, cuando le dan más importancia a los amigos que a mamá, cuando le dan más importancia al auto que a mamá, cuando se le da más importancia al trabajo que a mamá, cuando se le da más importancia al entretenimiento que a mamá, o cuando de una forma irresponsable e inmadura hablamos como sentimos sin reparación alguna y saber que a quien frente nosotros tenemos es al ser que nos dio la vida. Pero a veces no medimos las palabras, aun cuando después nos arrepintamos, pero podemos herir el corazón de mamá por la falta de gratitud. Mamá es un ser que tiene emociones. Mamá es un ser que siente más que usted, por supuesto. Porque una mamá es un ser que prefiere que a ella le pasen las adversidades y no a sus hijos. Por eso digo, piensa y siente más que un hijo. Hay una anécdota, una ilustración muy linda, por cierto. Y es que esta mamá tiene 7 hijos. Lamentablemente, con el paso del tiempo, uno de sus hijos enferma y tiene un problema de insuficiencia renal. Sus riñones colapsan y no hay forma de salvarle la vida, menos que hay un trasplante. Pero el proceso es que hay que esperar y no se sabe cuánto tiempo, y que si el donante es compatible también con él. La mamá ha tenido un problema similar, pero solo le funciona uno de sus riñones. Entonces, cuando ella escucha de que la única solución es un trasplante, le dice al doctor: pero doctor, ¿puede averiguar si el mío es compatible con el del muchacho? El doctor se le queda viendo y le dice: señora, pero si usted solo tiene un riñón que funciona, y pensar en esto es inevitablemente pensar también en la muerte. La madre fijamente mira al doctor y le dice: doctor, ¿qué importa si muero yo? Lo que quiero es que mi hijo viva. Así piensa una madre. Por eso duele cuando, por causa de la inmadurez y la irresponsabilidad, no se miden las palabras que se le dice a ese ser tan maravilloso, que lo ha dado todo y estaría dispuesto a hacerlo otra vez sin cambiar nada, todo por amor a sus hijos. Por eso este día te bendecimos, madrecita querida, porque aun cuando has tenido que esperar y aun cuando no has visto el fruto de tu trabajo, fiel es Dios que te honrará y te bendecirá. Puede que la indiferencia, las palabras duras, la falta de gratitud, porque a veces no tenemos problema con comprarnos la ropa que nos gusta, estar a la moda, ir a sitios extravagantes, porque hay que estar a la altura de los amigos. Pero, ¿te acordaste de mamá? Yo tengo un problema y lo admito, y mi esposa suele decirme: ¿cuándo lo vas a superar? Es que cuando estoy en algún lugar específico, de esos que usted es inevitable que se ponga a pensar dónde y cómo comenzó su vida, allá en su lugarcito de origen, donde lo único que veía a su alrededor, quizás como en mi caso, eran animales, y la faena del día a día era eso, bregar, era nuestra forma de vida, el corral, los animales. Se iba a la escuela porque había que hacerlo, no porque había tiempo. Y las mamás, ya se imaginarán cómo es la vida de ellas en esas situaciones. Y están en un lugar de esto. Es imposible que yo no me acuerde que si algo soy en la vida, si a alguien me debo en sí, y es mi historia personal, eso es lo que mamá hizo por mí. Es imposible yo no acordarme de eso. Y en esos momentos siempre mi deseo es querer tener a mamá para que también ella disfrute de lo que yo estoy disfrutando. Y es cuando mi esposa me dice: tienes que superarlo. ¿Lo has hecho ya? Sí, pero yo lo quisiera hacer más veces, porque ellas lo merecen. Y no importa cuántas veces lo haga como hijo, nunca alcanzaré a pagar todo lo que ella hizo por mí. Y esa debe ser la actitud de nosotros como hijos, de valorar ese esfuerzo, esa entrega, y ser más agradecidos, tener gestos de gratitud. Porque la falta de gratitud también era una madre
A veces nosotros solemos ir a lugares extravagantes, vacaciones, y a mamá solo le toca ver en la fotografía dónde estuviste. Algo diferente. Haz algo diferente. Llévala a un lugar. En una ocasión recuerdo que, como yo sé que la vida de mi mamá ya no solo somos los hijos, sino los nietos, me la tuve que llevar con todo y nietos. Pero si fue feliz ese día, ese fin de semana, pregúnteme. Y los nietos la subieron a una de esas rampas acuáticas, deslizaderos, ¿no? Y le mintieron y le dijeron de que no se sentía nada, abuela. Y todos ellos se subieron con ella. Y yo me fui al otro extremo para estar con la fotografía, para tomarla. Hubiera visto a mamá. Pero se convirtió en una experiencia inolvidable para ella. Una mamá no pide, no exige, simplemente da. ¿Qué ser más maravilloso? Una mamá. Por eso, tengamos cuidado de siempre estar con ellos, porque todas estas cosas y estas actitudes pueden herir el corazón de una madre. ¿Y sabe cuál es lo más peligroso al herir el corazón de una madre? Ayúdame por favor con Proverbios 14:13. Y voy a leer en la Nueva Traducción Viviente este pasaje. Y quiero que usted que toma nota, por favor, y si es hijo principalmente, tome nota de este pasaje. Porque esta es la realidad de muchas mamás. Porque dice proverbista Salomón, la risa puede ocultar el corazón afligido. O sea que una madre muchas veces sonríe para no revelar lo que está sintiendo, para que sus hijos se sientan bien. Dice, la risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, ¿qué pasa con el dolor? Este permanece. En este caso habla de congoja, que es el dolor. Una risa tendrá, aún en la risa tendrá el dolor, o sea que el dolor es algo que se lleva. Por eso que tenemos que tener cuidado de no herir el corazón de mamá. Porque aun cuando sonría no quiere decir que no le duele lo que ha sucedido. Por eso, madrecita querida, el Señor no ignora tu dolor. Él también fue herido, por eso Él te comprende también. Y Él también lloró como muchas veces tú has llorado. Y hoy quiere sanar tu corazón, porque una madre con un corazón sano puede bendecir a sus hijos, pero una madre con un corazón herido también puede herir el corazón de sus hijos. Por eso necesitas tener un corazón sano. Y Dios te quiere decir esta mañana, yo puedo hacer nuevas todas las cosas. Yo puedo sanar tus heridas. Yo puedo traer el propósito de tu vida nuevamente para que puedas continuar adelante. Un corazón herido puede hablar cosas que no convienen. Por eso, hijos que estamos acá, que aún tenemos nuestras mamás, y aquellos que ya no las tienen, pero seguro estoy que podemos recordar muchas de esas historias y honrar su memoria, aplicándola al compartírsela a nuestros hijos. Vea, nuestras madres, ellas pueden proferir palabras que nos bendicen o palabras que nos atan, producto de una frustración. Por eso tenemos que tener cuidado en cómo las tratamos. Por eso tengo que asegurarme que un buen comportamiento, un buen trato puede sanar el corazón de una madre y provocar en sus labios palabras que nos bendicen. Quizás no has escuchado todo lo que quisieras de una mamá, entiendo, pero sabes una cosa, es que a ellas no se les enseñó cómo tenían que hacerlo. Ejemplo de ello, ¿alguno de ustedes recuerda que cuando éramos niños y de pronto nos tropezamos, nos caímos o nos golpeamos, qué fue lo primero que mamá nos dijo? Te lo dije. ¿A alguien le pasó eso? Te lo dije. Y toda cuestión adversa, te lo dije, te lo advertí. Ahora, siendo honestos, todos digan conmigo, todos en la vida necesitamos mucho por aprender. Le pregunto, ¿cuántas veces las mamás, en este caso, se han tomado el tiempo para decirle lo mismo a su hijo? Te lo dije cuando se sacó un 10 en la calificación. Te lo dije que si estudiabas ibas a. Te lo dije que si estudiabas ibas a ir a la universidad. Te lo dije que si
me hacías caso, te ibas a graduar. El te lo dije casi siempre está ligado a algo negativo, adverso, una tragedia. Pero el te lo dije también podemos usarlo para reconocer el esfuerzo, la dedicación, la aplicación con la cual el muchacho se esfuerza. Por eso una madre puede bendecir también. Por usted y yo como hijo debemos de provocarlo al tratarlas bien, al honrarlas, al hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, que es reconocerlas como ese ser tan especial que son. Por eso a mí me sorprende, seguramente usted recordará la historia de Jesús cuando está allá en Caná de Galilea, en aquellas bodas. Recuerda cuando se acaba el vino, ¿quién fue la primera persona que interactuó con Jesús para dejarle saber el problema? ¿Y qué fue lo que María le dijo a Jesús? Se acabó el vino. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Y yo qué tengo que ver en esto? ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? Pero ¿cuál fue la reacción de María y su actitud? Miren la respuesta de Jesús. Jesús dice, mi hora aún no ha llegado. Pero cuando yo leo, y no tengo tiempo para ir sobre todas estas cosas, pero solo voy a dar una referencia bíblica. Cuando yo leo aquel momento cuando Jesús se apartó de sus padres, cuando vienen de camino de regreso de Jerusalén a Nazaret, y se van y 2 días después lo encuentran en el templo. ¿Qué estaba haciendo Jesús en el templo? Dijo, en los negocios de mi padre yo debo de estar. ¿Y qué dice la Biblia de María? Y María guardaba, diga conmigo, guardaba. Dice, todas estas cosas, y ese tipo de cosas no es una sola vez que sucedió. O sea que María también entendía el tiempo de Jesús. María no era una persona que el ángel la tomó al azar. Por alguna razón dentro de todas las mujeres ella fue la elegida, porque era una mujer consagrada, era una mujer que tenía comunión con Dios, era una mujer que buscaba la presencia de Dios. Y yo no dudo que Dios mismo le había revelado el tiempo también en el cual Jesús tendría que empezar su ministerio. Por eso María, cuando Jesús le dijo mi hora no ha llegado, María le dijo vengan acá, hagan todo lo que les diga, porque María sabía que ese tiempo había llegado para Jesús. Una madre entiende el tiempo cuando su hijo debe de moverse. Una madre entiende el tiempo cuando su hijo tiene que tomar decisiones importantes. Una madre entiende cuando hay decisiones que tomar, porque ella también tiene comunión con Dios y el Padre le revela. Por eso, hijo que estás acá, aun cuando no entiendes algunas cosas que tus padres te están pidiendo, hazlo porque te va a ir bien, porque seguro estoy que el Padre a través de ella te está diciendo lo que tienes que hacer. Termino con esto. Mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Angustiada? ¿Con miedo? Aunque usted no lo crea, pero muchas mamás se sienten así. No solo están tristes, no solo están cansadas, no solo están heridas, como dije hace un ratito, pero algunas mamás están angustiadas y temerosas. ¿A qué? A un futuro que aún no llega. Mira lo que dice el salmista, capítulo 6 del libro de los Salmos. Mis ojos, dice el salmista, están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. ¿Qué es lo que nos angustia tanto ahora? Dele nombre. Los problemas, las dificultades, esas experiencias dolorosas, un diagnóstico médico, problemas económicos. A una mamá le pueden preocupar tanto, aun cuando no lo diga. Recuerdo la historia de un amigo. Él vive en el departamento del Empira de Honduras. Y un día, mientras él se está preparando para ir al trabajo, su esposa le dijo: mi amor, no hay aceite, no hay sal. Y empezó a decirle, y es que dice literalmente no tenía nada en la cocina. Y ella lo que estaba pensando era la hora del almuerzo, de llevarle la comida a él al lugar de trabajo. Entonces él le dice: ve a la tienda donde Julana
y que me lo anote en la lista. O sea, le daban crédito. Pero antes de asegurarse que ella fuera, él pasó porque él sabía que la lista ya era larga. Reflexión final es que una mujer, aun cuando tenga que vivir o experimentar la carencia, la escasez, las limitaciones, es algo con lo cual está dispuesta a bregar, porque entiende que el compromiso por sus hijos y por su casa va por encima de una realidad. Pero hay un momento cuando literalmente es lo que es, no hay nada. Y lo que me dice esta persona es que lo que le sorprendió, que no se lo dijo en un tono de reproche, simple y sencillamente de preocupación, porque no había nada para ese día. Y lo peor, me dice, es que esto no era nuevo, es algo que se había venido repitiendo. Y ella nunca me había reprochado. Pero ese día también entendí que no era justo de que este fuera el estilo de vida que ella estuviera viviendo todos los días. Porque esto a largo plazo provoca lo que el salmista dice, sufrimiento interno. Dice, mis ojos se han agotado del sufrimiento, se han envejecido a causa de aquellas cosas. Si usted ve las personas que tienen que bregar con este tipo de dificultades, físicamente se deterioran más rápido por el exceso de preocupaciones que aun cuando no las exteriorizan verbalmente, no significa que no las están sintiendo. Entonces nosotros tenemos que saber que hay situaciones que inevitablemente causarán temores e inseguridades en la vida de una mamá. ¿Cuáles son estas situaciones? Cuando un hijo está en peligro. Cuando un hijo está en peligro, no hay palabra que traiga consuelo, aliento a la mamá. Es que es algo innato, es algo que lo sienten, es parte del alma de ellas mismas. Por eso nada lo puede a ellas traer aliento cuando un hijo está en peligro. Es inevitable de que ellas no se vayan a angustiar o preocupar. Que les vaya a ir mal a sus hijos en el futuro, dado el comportamiento que hoy tienen, es una preocupación también para mamá. Otra preocupación para mamá, o para muchas mujeres en general, es que su matrimonio se vaya a romper. Porque hoy tienen problemas, porque no han podido solucionar una situación. Miedo a enfrentar un diagnóstico. Por eso a veces no van a hacerse un chequeo, porque tienen miedo, tienen inseguridad. Y algunas, cuando lo saben, prefieren vivir con eso, pero no compartírselo a sus hijos por no angustiarlos. Difícilmente nosotros comprenderemos tanto amor que hay en una madre por su familia, porque prefiere ocultar algunas cosas por no dañarles, por no herirles. Pero esta mañana oramos al Dios omnipotente, al Dios de la gloria, que te bendiga y que te fortalezca, que cambie el temor por bendición, que cambie el temor por esperanza, que cambie la duda por seguridad, y que aun cuando no sientas aliento en lo que estás viviendo, pero Dios puede transformar el día malo en día bueno. Dios puede cambiar el corazón de ese muchacho. Dios puede revelarte desde tu presente que el futuro de tus hijos será prometedor, porque tú invertiste tiempo, oración en ellos. Mi oración y deseo es que todas ustedes como mamás puedan ver la vida como dice Proverbios 31:25. Una de las virtudes de las cuales Salomón habla de esta mujer es que, diga conmigo, era valiente. Sí, porque no miraba el futuro con temor. ¿Cómo lo miraba? Con seguridad. Dice, fuerza y honor son la vestidura de esta mujer y se ríe del porvenir. O sea que lo que va a suceder mañana no le preocupa. Ella está confiada, ella está segura, ella sabe en quién ha creído, ella sabe que ha hecho un buen trabajo con sus hijos, que no importa lo que se diga. Hoy por hoy usted escucha decir gente, es que la generación de ahora no tiene futuro, es que los muchachos de ahora están perdidos. Puede que esos decires sean comunes y muy frecuentes, pero una mamá que sabe que ha hecho el trabajo en casa con sus hijos, mira al futuro segura y se ríe confiada, porque
sabe que ha sembrado, sabe que los ha instruido, sabe que los ha guiado, y aun cuando se apartaren de él, dice Proverbios 22:6, que aun cuando se apartare del camino, regresará por cuanto lo instruiste cuando era niño. Por eso usted es más valiente de lo que se lo han dicho, es más valiente de lo que usted mismo imagina, porque cada vez que has tenido miedo, lo has vencido de rodillas. Cada vez que has sentido debilidad, has sido a la presencia del Señor y has sido fortalecida. Y quiero terminar con esto y pedirles que se pongan sobre sus pies. Una madre es una intercesora incansable. Hay un estudio que me dejó asombrado. Y es que después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, hicieron un estudio preguntándole a todos los sobrevivientes que habían estado en el frente de batalla si en algún momento de la guerra ellos sintieron temor que podían morir, a lo cual todos contestaron que sí. Todos sintieron temor que un día podrían morir en la guerra. Ahora, pero cuando se les preguntó ¿por qué creían que ellos no murieron en la guerra?, la mayoría de ellos respondieron de la misma forma. ¿Sabes qué respondieron ellos? Por las oraciones de mi madre. De todos los sobrevivientes, todos pensaron que la posibilidad de morir era enorme, era alta. Pero cuando se les preguntó a qué atribuían ellos la causa del por qué no habían muerto, la mayoría de ellos contestó por las oraciones de una madre. ¿Sabes por qué? Porque todos los que somos hijos somos testigos de que nuestra madre ha doblado rodillas por nosotros. Todos los que somos hijos hemos visto a mamá llorar en la presencia del Señor pidiendo por sus hijos. Y yo estoy seguro de que Dios escucha esas oraciones. Y nosotros también somos conscientes de que la misericordia de Dios ha escuchado y ha visto las lágrimas de esa mujer llorando desesperadamente por la bendición de Dios sobre la vida de su hijo. Ahora, cuando nosotros pensamos en esto, es imposible no pensar en algunas historias bíblicas. ¿Y por qué es importante pensar esto? Porque cuando una mamá ora o intercede por sus hijos, vea, difícilmente acepta un no. La historia del capítulo 18 del libro de Lucas nos revela la perseverancia de esta mujer fue tal que este juez, aun cuando era temeroso de Dios y era un juez injusto, dijo: le voy a hacer justicia. No vaya a ser. Es que una mujer cuando ora es una mujer que persevera y que no cesa hasta no ver la respuesta de Dios. Capítulo 15 del libro de Mateo. Esta mujer angustiada, la mujer sirofenicia, dice la Biblia que la necesidad no era propia sino por una hija. Insistió tanto que Jesús trató de despedirla. Pero la necesidad de esta mujer por su hija era tal que pagó el precio, pagó la humillación, pagó todo. Y ¿sabes qué? El Señor se maravilló a causa de su fe por no haber desistido. Es que una madre cuando clama por su hijo, clama con el alma y no deja de clamar hasta no ver una respuesta de Dios. Eso fue lo que hizo Ana cuando fue a la presencia del Señor. No dejó de orar hasta que Dios le concedió lo que ella estaba pidiendo. Madrecita que estás acá, yo no sé cuál es la realidad que estás viviendo, pero sé que en tus rodillas hay muchas quizás huellas de las oraciones que has estado presentando delante de Dios. Y fiel es Dios que Dios te va a honrar, fiel es Dios que Dios te va a contestar, fiel es Dios que Dios te va a bendecir, fiel es Dios que te va a dar aún más de lo que le has pedido. Madrecita querida que estás acá, no dudamos que son tus oraciones las que sostienen tu familia. Tal vez no te lo dicen,
Tal vez no lo ven, pero en tus rodillas dobladas hay huellas que han escrito la historia de los tuyos. Y por eso ahora están donde están. Porque un día tú los consagraste a Dios y le pediste a Dios. Y ahora verlos donde están, verlos en esa oficina, verlos en su función, es la respuesta de Dios a tus oraciones. Y eso te certifica solo una cosa: que debes de seguir orando. Porque tus nietos también serán grandes entre los grandes. Porque tu descendencia también va a ser bendecida. Por eso tienes que saber que no importa lo que hoy por hoy estés viendo, en tus rodillas vas a ver la victoria y la respuesta de Dios. ¿Cómo estás, mamá? Hoy queremos decirte gracias por todo lo que has hecho por tus hijos, por todo lo que has hecho por tu familia, por lo que haces por la iglesia, por el ministerio, por las oraciones, por la intercesión, por tu servicio, por todo lo que haces. Hoy es tu turno de recibir.